Sismología. La sismología es la rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de ondas elásticas que suceden en el interior y la superficie de la Tierra, asimismo las placas tectónicas. Objetivos de la sismología: alertar a la sociedad de posibles daños en una región determinada, estudiar las causas de por qué se genera el sismo y estudiar los posibles daños en la estructura interna de la Tierra. El sismo es el desastre natural más mortífero y que causa más estragos. Entre 2004 y 2011 los sismos dejaron cerca de 700.000 muertos desde Haití a Japón, pasando por Indonesia y Pakistán. Este fenómeno es una de las manifestaciones de la tectónica de placas, que expone algunas partes del planeta a un riesgo potencial permanente. A lo largo de las fallas, zonas de ruptura en la roca, se concentra la actividad sísmica, en general cerca de las dorsales oceánicas, fronteras de las placas. En algunas regiones del mundo, estas placas inmensas rozan, chocan o se solapan una debajo de la otra. Entonces se acumula la energía a lo largo de las fallas. Cuando se alcanza el límite de resistencia de las rocas, se rompen y se desplaza. La energía acumulada es liberada. Se produce un sismo. Tras el principal temblor llegan réplicas a veces mortíferas que corresponden a reajustes de bloques vecinos de la falla. Los rozamientos de las diferentes placas de la capa terrestre provocan sacudidas casi permanentes, en general imperceptibles para los humanos. Las zonas sísmicas más activas en el mundo se ubican en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América. La gravedad de un sismo se caracteriza por su magnitud y su intensidad. En la escala de Richter, la más conocida se evalúa por la magnitud o energía liberada. En teoría no tiene límite, pero ningún sismo sobrepasó 9.5 desde el 1960 en Chile. Con intensidad de 1 grado el sismo no se siente. El nivel 12 implica una modificación completa del paisaje. Luego los fenómenos inducidos pueden ser, entre otros, deslizamientos de la tierra, avalanchas o tsunamis. Cada año se registran unos 100.000 sismos en el planeta. Fallas. La evidencia de los sismos puede ser observada cuando el contacto entre placas aflora en la superficie de la Tierra en forma de falla. Cuando los esfuerzos rebasan cierto límite, se produce el movimiento lateral en direcciones opuestas y esto crea la falla. Luego de esto, queda un desplazamiento lateral permanente a ambos lados. Si existe un plano de falla preexistente, una nueva ruptura tenderá a presentarse en el mismo lugar debido a que este ya es un plano debilitado. La magnitud de terremotos son reportados usados con una escala logarítmica que mida la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas, generalmente magnitudes entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo. Cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Ondas sísmicas. En el caso de la Tierra existen otros tipos de ondas sísmicas fundamentales, de las cuales 2 son internas, es decir, vibraciones que se propagan en el interior de la Tierra como sólido elástico, y ondas longitudinales o de compresión y ondas de corte o cizallamiento, y las otras 2 son de ondas de compresión y ondas de sonido. Observaciones sismológicas en Colombia. La implementación de las redes sismológicas en nuestro país se inició en 1927 y se han venido desarrollando paulativamente. Las instrumentaciones sísmicas en Colombia tuvo su origen en 1921 en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Actualmente dicho observatorio tiene estaciones en 8 ciudades del país, con un total de 10 estaciones de corto periodo y 3 de periodo largo, todas con los sensores horizontales y uno vertical, con registro desde 1991 hasta la fecha, después del sismo de Popayán en 1983 y de la erupción del Nevado del Ruiz en 1985. El terremoto más
se tiene registro ocurrió el 22 de mayo de 1960 a las 3:11 de hora local. Este ocurrió en Chile con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Bueno, este no solo afectó a Chile, sino otros lugares como Nueva Zelanda, Japón, entre otros. En este fallecieron más de 1.655 personas, unas 3.000 resultaron heridas y otras miles perdieron sus hogares. Esto nos lleva a cuestionarnos por qué o qué características tienen algunos lugares que son más susceptibles a estos sismos que otros. Y tenemos una característica principal, y es que todos estos lugares tienen bastante relación con el Océano Pacífico, como son Nueva Zelanda, Nepal, Estados Unidos, México, Chile, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con estas áreas? Bueno, lo que pasa con estas áreas es que tienen bastante subducción, es decir, que las placas tienen una interacción bastante fuerte entre sí, en el que una placa se pasa por debajo de la otra hasta que llega un momento en el que ya no resisten y estas explotan, y lo que conocemos como sismo. Entonces, esto nos lleva a un dato que sería que el 80% de los temblores más fuertes que ocurren en la Tierra se da en el cinturón del fuego. Y que nada más en el 2016 se presentaron alrededor de 1.285 temblores de tierra en México, pero no todos son perceptibles al ojo humano. Entonces, ¿qué puedo decir? De que puede haber un terremoto en estos momentos y no darnos cuenta. Por allá en 1935 el señor Richter se inventó una solución muy elegante para poder comparar los resultados de los sismógrafos. El problema era que un mismo terremoto quedaba registrado de formas distintas dependiendo de la ubicación del aparato de medición. Recordemos que un evento sísmico es causado por el movimiento de las placas tectónicas, y lo que mide el sismógrafo es el movimiento en la superficie donde él está parado. Por eso es que sismógrafos ubicados a distancias diferentes producían resultados diferentes. La solución de Richter, dicho en términos toscos, fue diseñar un análisis para el dibujo que deja el sismógrafo. Se mide cuánto hay entre este punto y este punto, que habla de la distancia entre el epicentro y la ubicación del aparato. Y se mide la distancia entre este pico y la línea de base, que habla del movimiento del sismógrafo mismo. Estos datos juntos, más un par de herramientas de cálculo, dan como resultado la magnitud Richter. Y eso resuelve el problema porque distintos dibujos pueden dar la misma magnitud. En este punto es importante hacer una aclaración. El método Richter ya no se utiliza porque había un alto nivel de imprecisión en los resultados de los sismógrafos, especialmente con terremotos por encima de la magnitud 7. Ahora se utilizan otros instrumentos y se combinan muchos datos. Los noticieros siguen hablando de la escala de Richter porque la escala sismológica de magnitud de momento, que apareció varias décadas después, tiene un nombre harto, y en todo caso esa escala nueva se acomodó para utilizar los mismos números que propuso Richter. Pero bueno, lo interesante de esa escala, ya sea la vieja o la nueva, es que es logarítmica. Ya verán esto qué quiere decir. Resulta que hay terremotos que son miles de veces más potentes que otros terremotos. Eso es un problema, porque si uno se pone a graficar en una misma escala un temblor pendejo y un terremoto serio, los números no le caben ni en el papel, ni en la mesa, ni en ninguna gráfica cómoda de leer. Es un poco lo que pasa con el sistema solar. Siempre dibujamos los planetas juntitos, pero la realidad es que hay tanta distancia entre Júpiter y Saturno que la única representación realista sería una en la que los planetas ni siquiera se ven porque son demasiado pequeños en comparación con el espacio vacío entre ellos. Pues bien, las escalas logarítmicas sirven para resolver esa dificultad. En lugar de contar de a 1, la escala de Richter, que es logarítmica, multiplica por 10. Cada número es 10 veces más grande que el anterior. Y dicho sea de paso, que el suelo se mueva 10 veces más brusco quiere decir que se liberó más o menos 32 veces la cantidad de energía. Claro, con respecto al punto anterior de la escala. Entonces, para que se hagan una idea, la magnitud 5 es 10.000 veces más grande que la magnitud 1. Continuando con esta lógica, la bomba de Hiroshima es de magnitud 6, mientras que el meteorito que aniquiló a los dinosaurios, se calcula, sería como un terremoto magnitud 13. Y basta con un terremoto magnitud 15 para destruir el planeta entero. Por supuesto, cuando uno se entera de esto, lo natural es mirar los números casi con morbo. O sea que el terremoto de Fukushima fue como 100 veces más grande que el terremoto de Haití. Sí,
Pero hay que hacer otra aclaración. Lo que nos interesa cuando vemos las noticias no es la cantidad de energía liberada por las placas tectónicas ni la magnitud objetiva del evento sísmico, sino la historia desde el punto de vista de las personas que sufrieron un terremoto. Uno quiere entender la dimensión del desastre. Y para eso, la escala de Richter, incluso la versión nueva, se queda corta. Básicamente, hay demasiados factores que deberíamos tener en cuenta. La presión, la profundidad, la distancia con respecto al epicentro, la fricción en la falla geológica, la composición del suelo, todo esto importa. Es muy diferente un terremoto que ocurre en el mar, al lado de una ciudad, a uno que ocurre en plena ciudad. Es muy diferente un terremoto en el DF, que está construida sobre gelatina, a un terremoto en Chicago. Incluso cuando las noticias dicen cuál fue el epicentro, uno queda más o menos en las mismas. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Dos cosas. Primero, que pensar en órdenes de magnitud desafía la imaginación, por eso es interesante conocer la escala de Richter. Y segundo, que lo que estudian los sismólogos pierde muchos detalles cuando lo reducimos a un único número. Como ya sabemos, no es posible prevenir un sismo, pero sí estar preparados. Para esto es importante conocer las medidas preventivas en caso de un sismo y saber cómo actuar durante y después del desastre. ¿Cómo actuar antes de un sismo? Las personas y sus familias deben conocer con antelación las áreas de seguridad, tanto internas como externas, en sus domicilios u oficinas. Deben limpiar los bordes de sus techos de objetos contundentes como macetas, maderas u otros objetos, etc. Realizar una evaluación de la estructura de su casa y oficina. Señalizar las zonas de escape y seguridad. Tener siempre a la mano un botiquín con una linterna y un radio a pilas. ¿Cómo actuar después de un sismo? Recordar que cuando ocurre un sismo de magnitud, siempre hay réplicas. Apagar el sistema electrónico y de gas. Antes de regresar a su domicilio u oficina, evalúe los daños en su estructura. Colabore con las autoridades. Tenga siempre los números de emergencia a la mano y siempre ser solidario con las víctimas.